Hola mis amigos, estamos en un nuevo capítulo de Made in Podcast. En esta ocasión tenemos Made in Ecuador porque tengo un invitado especial desde la ciudad de Riobamba, Ecuador. Para que ellos no conocen, es una ciudad cerca de Quito, como a hora y media, 2 horas de la ciudad capital. Un sector donde está el nevado, el segundo nevado más alto del planeta, que es el Chimborazo. Tengo el gusto de presentarles Hernán. Bienvenido y gracias por aceptar mi invitación y poder exponer un poco de ti. Israel, muchas gracias por tu invitación. En realidad me siento muy afortunado y bendecido de estar en este momento aquí frente a estos micrófonos y ser parte de este podcast Made in Ecuador. Gracias, Hernán. Mira, cuéntame un poquito por qué Estados Unidos, por qué no Inglaterra, España, Perú o Chile, ¿por qué Estados Unidos? Es una muy buena pregunta, pero te hago un recuento de mi historia. He intentado yo estar en varios países y he estado en varios países. De hecho, un tiempo yo estuve en Francia, en Bélgica, en Holanda, pasé un buen tiempo ahí. En mi juventud, hablamos cuando yo tenía 18, 19 años. Me fui para allá, bueno, por de X a Z cuestiones, cosas que pasaron, que pude llegar allá. Eso es uno de los países que prácticamente pensé en radicarme. Luego estuve en Colombia, pasé en la ciudad de Medellín por 2 años por cuestiones de negocios y trabajo. Después pude obtener la residencia en Chile, viví en una ciudad de Temuco y Ecuador. Pues son los países que yo he podido en realidad estar ahí. Ahora, ¿por qué Estados Unidos? Porque acá vivía mi familia, viven mis papás, mis hermanas, y pues eso me motivó a que yo tenga la decisión de venir acá. En realidad, al inicio fue como un proyecto bonito, pero después, cuando ya salió la residencia, fue cuando no tenía toda la seguridad de venir para acá. Pero ya estoy acá más por mi familia que por nada más. Ok. Chile. ¿Qué extrañas de Chile? Oh, mi chilito lindo. Chile es un país que ha sido muy bueno para mí, de verdad. Puedo decir que yo tengo mi segunda familia ya. Mi papá y mamá chilenos, como les digo, postizos, y mis hermanos postizos de allá, los cuales me adoptaron. Un país, Chile, que es hermoso, que empató conmigo, que en realidad empató conmigo, ¿no? Y donde yo pude desarrollar de alguna manera lo que yo en ese momento yo quería, y que fue lo que es la producción en audio y en lo que es audio, ¿no? Lo que es música. Tengo entendido que, bueno, no tengo entendido, conozco poco de tu trayectoria musical en cuanto a que grabaste varios discos para artistas en Ecuador. ¿Cuándo tú empezaste con esto de grabar o de entrar a la industria de la ingeniería en sonido? Porque uno no se levanta y dice, hoy quiero ser ingeniero en sonido. Eso viene ya arraigado. Por ejemplo, en mi caso, nunca estuvo la idea de ser ingeniero en sonido, pero fue la música que me llevó hacia allá. Uh-huh. Sí, mis inicios tienen aproximadamente en el 2000, cuando yo tenía 16 años, 16, 17 años. Como músico, no tuve hasta ese entonces algo que me apegue, que me alinee a la música. Por ejemplo, no tuve un papá que sea músico, ni familia que sean músicos. En realidad, a mí solo me gustó y fue como que veía la necesidad de aprender un instrumento, pero eso fue desde los 8 años. Cuando yo tuve 16 años, observé las producciones musicales en unos estudios de grabaciones que habían, y eso me empezó a emocionar. Empezó en mí como a decir, bueno, ¿de qué se trata esto? Y me gustaba tanto que yo quería permanecer casi todo el tiempo frente a esos equipos. Miraba a la gente que trabajaba en eso. Entonces eso me estaba motivando.
pasaron los años y tú sabes que en nuestro país en esos tiempos no había ninguna institución que te preparara para ser ingeniero en sonido, ni para nada, pues, ¿no? La única universidad que sacó esta carrera fue la Universidad de las Américas. Ya en Quito, la UDLA. Pero eso fue ya después de muchos años que pasaron. Entonces, cuando uno quería prepararse en este sentido, uno tenía que buscar otros países, qué sé yo, Argentina, Chile, o venirse acá a Estados Unidos, o lo más cerca era Colombia, pero todo era un poco complicado porque no se manejaba en ese tiempo las redes sociales, no se manejaba el internet, no sé si te acuerdas. Entonces era muy muy difícil, pero son cosas que a mí me motivaron, el hecho de mirar cómo se quedaba impregnada sus voces y cómo uno podía crear, y la manera de que yo miraba eso y se me venían muchas ideas. Empecé a soñar, mejor dicho, con lo que es producción musical. Y así es cuando yo pues di el paso de seguir del viaje para Chile y para los otros países, porque los otros países también son parte de esta motivación del final que obtuve como un título como ingeniero en sonido. Cuando a tus 17 años empezaste con este sueño de plantearte como ingeniero en sonido, antes de eso tú ya tocabas instrumentos. Sí, desde los 8 años yo ya empecé a tocar guitarra, a los 8. A los 16 años yo ya tocaba piano, obviamente después mirando, porque empecé a tocar en una banda, vi cómo tocaba el bajista, también aprendí un poco de bajo, el baterista, y empecé a explorar muchas cosas, tú sabes, y ya el campo se me abrió en la mente y puedo decir que ahora entono esos instrumentos básicos que son batería. Por lo general uno como músico que empieza desde muy temprana edad, experimentamos todos los instrumentos, sí, ¿no? Porque cuando uno tiene banda, un momentito coge el bajo o un momentito coge la batería, sí, y va entrando el gusto y vas como aprendiendo poco a poco. Tal vez no al desempeño 100%, pero tienes ya la iniciativa de poder maniobrar esos instrumentos. Incluso te sirve como para grabar, porque hay veces no viene el bajista y tú ya supiste tocar la guitarra, pues ya sabes cómo tocar un bajo. Sí, uno se vuelve versátil en sintonizar, en armonizar sería las canciones que tú vas produciendo, y eso te va ayudando por el hecho de saber un instrumento. Prácticamente son las mismas notas, las mismas secuencias, los mismos acordes, y tú lo acoplas solamente de otra manera, pero es lo mismo, ¿no? Y eso te va abriendo el campo para que tú puedas decir, bueno, aquí voy armonizando todo. Exactamente. Pero yo creo que tu fuerte es el piano o la guitarra. El piano es, en realidad, sí. Bueno, el piano es un instrumento completo, eso lo sabemos. Con el piano tú puedes tocar prácticamente todos los sonidos. Quiero escuchar un saxofón, en el piano tú suenas el registro de saxofón, una trompeta, o una guitarra incluso, o el mismo bajo, todo tú. Entonces es como que el piano es más completo. ¿Cuál es la música de Hernán que va en el carro? Porque, por ejemplo, yo soy como actual, me gusta el funk, mi música favorita. Pero cuando voy en el carro tengo como una música predilecta. ¿Cuál es la música predilecta cuando vas manejando? Eso va variando, mira. No te puedo decir que enciendo el carro y ya está esa música o ese estilo de música, no. Porque eso va de acuerdo a la época, a la temporada, no sé. Algo en mi cabeza pasa que un tiempo escucho cierta música y pasa ese tiempo, luego escucho otra música, otro estilo de música, luego otro estilo de música. Digamos así, en realidad mi género es el rock. Ya, dentro del rock hablemos clásico, ¿no? Ese es mi género principal, o el rock latino también, que también se impuso en nuestros países. Ese es mi género, pero de repente yo puedo estar escuchando una balada, un estilo balada, o de repente puedo estar escuchando unas cumbias, o de repente puedo estar escuchando, no sé, música ecuatoriana, pasillos. De repente yo ya no quiero pasillos, voy a escuchar digamos música
mexicana, lo que son rancheros. ¿Escuchas tú Gerardo Morán, Jaime Enrique Aymara, Whittinson, Tierra Canela, ese tipo de música? Es música ecuatoriana que siempre prácticamente nosotros crecimos escuchando ese tipo de música, ¿no? Te cuento que yo cuando estaba en Ecuador lo escuchaba como cuando hay un evento, cuando hay una verbena, un concierto. No era como para yo estar escuchando en el carro. Pero no sé qué pasa con los migrantes, que cuando venimos a este país, esa música se te vuelve, no sé, como ese gusto de escuchar pensando en tu país. Entonces yo acá sí la escucho. No siempre, pero sí la escucho ese tipo de artistas. Incluso uno de mis favoritos, Don Medardo y sus Players. Tienes razón. Mira, sabes que, por ejemplo, yo el otro día estaba escuchando y de repente sale las hermanas Mendoza Suástegui y algo así. Pero si yo escucho, yo tengo ¿cómo se llama? Una app que sintoniza radios de Ecuador y son radios en AM incluso. Tienen en FM también. Todavía existe por ahí una que otra. Entonces de repente sale una de estas hermanas Mendoza en Suástegui y aparecen las canciones que mi abuelito sabía escuchar. Y yo me quedo escuchando, digo, wow. Y le entra a uno la nostalgia, ¿no? Y uno dice, wow, qué tiempos, ¿no? Cómo han pasado. Y uno se pone a escuchar y sigue escuchando. Y cuando te das cuenta has escuchado 1, 2 horas de esa música. Y si antes no querías esa música, ¿no? Uno decía, no, esa música es aburrida. No, eso uno dice, eso es de indígenas, eso es de no sé, uno lo dice así cuando está allá, pero cuando ya viene acá dice, no, esto es mi tierra, Esa es mi tierra, claro. Es el país donde nosotros nacimos, ¿no? Donde crecimos. Y en ese crecimiento se venía guardando en nuestra memoria esa identidad, ¿no? Esa identidad se quedó penetrada. Exacto, esa palabra es identidad cultural que ya lo venimos arraigando en nuestro ser inconsciente. Así es. En todo caso, nuestra música ecuatoriana en sí es tan linda. Ahora la vemos en ese momento cuando uno es adolescente, joven, uno quiere mirar música de otros países y las ve mejor, pero ahora toma sentido, ¿no? Toma verdadero sentido. ¿Qué letras? ¿Qué gente tan enamorada que hacían esas letras? ¿Qué inspiración en realidad? Si yo traigo acá un colombiano, o si traigo un venezolano, si traigo un argentino, les va a pasar lo mismo. Ellos tienen también su música, ¿no? Sus raíces, su cultura. Y lo mismo pasa con todos los migrantes. Cambiando de tema, ya que la música es un lugar donde nos metemos y nos apasiona y podemos irnos todo el programa hablando de música. Para terminar, nos conocemos muchos años y no hemos tenido la oportunidad en Ecuador. Acá más bien venimos y compartimos momentos de música, pero en Ecuador no tuvimos la oportunidad de compartir musicalmente. Nos conocíamos, saludábamos, hablábamos, nos reuníamos, pero nunca nos reunimos a hacer música, ¿verdad? Sí, es algo que nos pasó en realidad. Tiempos, ocupaciones. Tantas cosas puede ser, y eso pasa incluso con gente que ha venido para acá a Estados Unidos y me ha visitado. Dice, pero si en Riobamba nunca nos vimos. Y aquí más bien te estoy buscando dónde estás. Y nos encontramos y aquí hacemos un poco más de camaradería, conversamos más, pero estando en nuestra ciudad mismo no logramos obtener ese tiempo. Y sí, contigo no pudimos tener ese tiempo de conversar más, de reunirnos más. Cada uno, claro, ocupado en sus cosas, ¿no? Nos conocíamos, como tú dices, pero cada quien en su lado, en sus ocupaciones, con sus problemas tal vez, o con sus alegrías. Y bueno, se nos ha pasado el tiempo y venimos acá a Estados Unidos y ya. ¿Tienes un lugar que haya marcado tu vida en Ecuador? Un lugar que haya marcado. Pues sí. No solamente uno, pero te voy a decir uno en especial. Es la casa donde mis padres compraron. Nosotros crecimos muchos años, que es en Riobamba. Ese lugar, solamente, por ejemplo, yo cada que voy para allá a Ecuador,
yo siempre llego, me estaciono un rato y me quedo mirando ese lugar. Y se me van las lágrimas. Mi padre falleció hace muy poco. Y veo, es como que se me abre una película en la cual yo reviso el pasado, cómo salía, cómo entrábamos, cómo jugábamos, cómo estábamos en ese momento. Ese creo que es uno de los lugares especiales que yo puedo decir que tengo ahí. ¿Ha habido algún cambio o sigue idéntico? Hay muchos cambios. Uy, es demasiado. Bueno, ya no es lo mismo. El lugar, hay mucha gente, hay gente nueva, nuevas construcciones, y todo eso hace que todo cambie, el sistema mismo se maneje de otra manera. Entonces como que uno ya tiene que pensar un poco más, que meditar un poco más y que concentrarse más en cómo era antes. ¿Tus papás fueron los primeros que decidieron venir acá, a Estados Unidos? No, ¿cómo fue de que llegamos acá? Es a través de mi hermana. Mi hermana, ella se casó no con un ciudadano, es un ecuatoriano que tenía su residencia. Entonces se casó con él. Él tampoco, o sea, él estaba esperando sus papeles, pero en Ecuador. Entonces se casaron allá hasta que llegaron sus papeles y se vinieron los dos acá con su residencia. Mi hermana, en cambio, les pidió a mis papás nos pidieron a nosotros, sus hijos. Ese fue el procedimiento para nosotros llegar acá. Yo tengo, como nos conocemos años, somos amigos. ¿A ti cuántas veces te negaron la visa? En esa desesperación de que debe venir, desde cuando uno era pelado, yo decía, yo quiero ir a Estados Unidos, porque tú sabes, los videos te alimentan eso, ¿no? O sea, que el rock, que la buena música, que los buenos instrumentos que están en Estados Unidos, y todo es Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea, todo es Estados Unidos. Y uno tiene la ambición de llegar a Estados Unidos, y que Estados Unidos... Hermano, no te miento, me presenté 10 veces a la embajada y las 10 veces me negaron. Tu primera vez cuando fuiste, todo, me imagino con la ilusión, ¿no? La ilusión, y ya tenías esa ilusión, inclusive ya de pisar Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las preguntas que te hicieron? Las preguntas una de las preguntas es, no, es más, la primera vez que me negaron, ni me preguntaron. Me pusieron el sello que decía como aceptada, algo así, no me acuerdo cómo dicen esa palabra, y me dejaron ahí pensando, y yo no sabía ni si me habían en realidad y había sido negado. La segunda vez sí me hicieron preguntas. En la segunda vez fue preguntas como ¿tiene propiedades? Yo todavía era un pelado nomás, recién empezando. No. ¿Tiene autos? ¿Tiene cuentas bancarias? No. Negado. O sea, no te preparaste. Eso no se sabía. Ahora ya conocen un poco más, ya saben cómo prepararse, ya saben cómo hacer, sí. Y hay gente que los ayuda también ya. Claro, te asesora ahora, pues, porque obviamente es mejor la manera que la gente puede llegar a una entrevista así, porque aparte de eso, los nervios que te juegan en ese momento. Pero yo creo que ya en la tercera, cuarta vez que tú fuiste ya perdiste el miedo y todo, ya ibas canchero, sí. Te negaban, ya sabías del dolor también que causaba eso. Es más, ya no decía a nadie que me iba, porque la primera vez a todo el mundo avisé que ya me iba a presentar, es más, ya me hacían en Estados Unidos. Como dicen allá, ya me despido, de repente no puedo despedirme. La emoción era pues, no, pero ya después ya ni les decía nada ya. Solamente vive, ya como que ya sabía que me iban a negar, pero por si acaso, ¿no? No, 10 veces me negaron ya. 10 veces. La última vez que dijiste, ya esa vaina no. La última vez debería ser unos 5 años antes de que me salga la residencia. Fui y bueno, y supuestamente yo ya llevé todos los papeles. Yo ya tenía todo lo que al inicio me habían pedido. O sea, las propiedades, carro, dinero, cuentas, cosas así. Y llevé ahí mi carpetita y el gringo, digámoslo así, se puso a revisar. Dice, ¿tiene familia ya? Digo, sí.
pero dudé un poco, sí, yo iba a decir no, pero dije sí. Dice, ¿y usted qué piensa hacer? Dice, nada, visitarles y, o sea, las preguntas comunes. Empieza a decir, no puede entrar. Sí, yo le quedo viendo, pero quise reclamarle ese momento, sí me dio un poco de coraje, porque tenía supuestamente todo, supuestamente. No sé ni por qué, ahí me dieron un papel en el cual me dijeron la razón, pero no, yo no entendía bien. Dije, nunca más regreso acá. Y no volví a aplicar después de eso. Como después de 5 años ya me dieron la residencia y sí. ¿Volviste a la embajada? Volví a la embajada, pero ya con los papeles de residencia ya para... Nunca se mencionó nada de, mira, fuiste negado 10 veces. No, nunca me dijeron nada. Nunca me dijeron nada. Solamente cuando me iban a dar el pase de entrada para acá, para la residencia, me dijeron, ¿qué vas a hacer allá? Digo, a trabajar, a vivir, a producir, digo, en ese país. Ya, muy bien. Eso es todo lo que me preguntaron. Nada más. Claro, porque no puedes decir tampoco, yo creo, si ya te dan la residencia, decir, no, yo voy a visitar. No, pues ya no. Claro. Entonces ahora ya fui con más derecho, ¿no? Ya, yo voy a vivir. Yo voy a estar ahí, voy a trabajar. Lo que eso no se podía decir cuando tú vas a pedir una visa de turismo, pues. Y ahora actualmente ya ciudadano de los Estados Unidos. Oye, sí, eso fue una cosa muy, muy bonita cuando ya pasaron los 5 años. Terminan los 5 años, uno ya puede aplicar para la ciudadanía. Pero esperé un año más, por una cuestión que ya mismo te digo. Un año más, a los 6 años yo apliqué para mi ciudadanía. Enseguida, pues apliqué. Di el examen que tiene uno que dar para que sea aprobado la ciudadanía, y ya pasé inmediatamente y por ahí mismo me gradué, me dieron el título como ciudadano americano y juré la bandera como ciudadano. Sí. Pero es una cosa bien bonita cuando te dan la bienvenida, ¿no? Te dan la bienvenida, te cantan, te hacen vivir, te hacen parte de este país, te hacen en realidad parte y como que uno se siente ya comprometido con este país, en defenderlo, en progresar, ayudar a progresar este país, y de esa manera uno progresa también. Es bonito y esa motivación hace que uno se sienta orgulloso de estar acá, en realidad. Y yo, sin embargo, no quiero decir que renuncio a mi ciudadanía ecuatoriana. Yo soy ciudadano ecuatoriano primero, luego americano. ¿Cómo te llega la noticia de que fue aprobada tu residencia y viajaste? ¿Cómo lo recibiste? ¿Cuánto tiempo te duró en decir, no, ya ahora sí me voy? A mí me duró 10 años, en las cuales, mis padres aplicaron. Y en ese periodo, fíjate, nosotros somos 4 hermanos que estábamos allá. Los 4 teníamos que mantenernos en el mismo estatus civil. O sea, todos éramos solteros en ese tiempo, los 4. Pero 10 años, tú sabes que pueden pasar tantas cosas. De los 4 hermanos, 2 se casaron en la mitad. Y por esa situación ellos no pudieron ingresar. O sea, su residencia fue negada. Había que volver a aplicar, y de otra manera, con otro tipo de formulario, pero ese era otro tipo de cambio. Entonces entramos prácticamente 2, mi hermana y yo. Mi otra hermana ya estuvo aquí, entonces estamos 3 acá. Los 2 hermanos que se casaron perdieron. Pero 10 años se demoró el tiempo. Y cuando me llegó primero una notificación a mi correo electrónico en la cual me decía que me daban la notificación y me daban la bienvenida. Dice usted, me daban la felicitación, congratulations, decía, ¿no? Felicitaciones, usted ya es residente americano, debe llenar los siguientes formularios y cumplir los siguientes requisitos que a continuación le dejamos, y tiene que retirar estos papeles que me mandaban por HDL, algo así era. Y
eso pasó, fuimos a retirar los papeles y empezamos a llenar todos. Había que ponerse las vacunas, esas cosas que eran requeridas, y de ahí la entrevista. Eso fue el proceso. Y ya, tú tuviste ahí, ¿cuánto tiempo tú tardaste en ya viajar? En 3 meses más. O sea, a los 3 meses ya dijiste chao, Sí. Ecuador, nos vemos. Sabes que fue una decisión bastante complicada. En ese momento yo me encontraba económicamente bien, estaba muy bien, trabajaba incluso, aparte de que yo tenía una escuela de música, de artes, tenía mi estudio de grabaciones o mi productora, y además de eso yo trabajaba para una ONG, una organización no gubernamental. Esta organización era americana y yo trabajaba para ellos y a mí me pagaban, imagínate, $100 la hora. En Ecuador, $100 la hora. Y yo tenía en mi bolsillo mucho dinero en ese momento. Entonces yo no necesitaba venir para acá en realidad, pero ya me había salido la residencia. Estaban acá mis papás que habían querido todo el tiempo que esté junto a ellos. Entonces yo me encontraba en esa encrucijada. ¿Ahora qué hago? Tengo que tomar la decisión. Tengo aquí mi negocio, mi trabajo, tengo a mi hijo, tengo todo aquí. ¿Y ahora? Porque el venir es empezar de nuevo, y como dice nuestro eslogan, nacidos para empezar de nuevo. Tú pisas Estados Unidos y empiezas de cero. De cero. Es que a eso me voy. Y yo te conté al inicio que ya había visitado varios países tratando de residir en unos países, en Europa, en Chile, en Colombia. Entonces yo había empezado varias veces. Yo dije, otra vez me toca empezar. Era una cosa que no sabía qué hacer. Y al final tomé la decisión. Dije, bueno, me voy a empezar la última vez y allá me quedo definitivamente, porque ya los años se pasan, tú sabes, y ya no es lo mismo. Y así que tomé la decisión y empecé a vender todas las cosas. Tú viste la casa, creo que llegaste cuando llegaste a mi casa y estaba todo ya sin nada, los muebles se habían ido, el comedor, todas las cosas se estaban llevando, creo, una cama. Ese momento crucial que a uno le da pena deshacerse de las cosas. Sí, pero bueno, al final decidí y me vine a empezar aquí de cero, ¿no? ¿Cuál fue? Bueno, llegaste a Estados Unidos, ¿cómo fue ese primer día? Cuando sales del aeropuerto y dices, ya, por fin, después de 10 veces negada la visa, estoy aquí. Fíjate que uno piensa que cuando uno va a llegar aquí a este país, uno, wow, ay, uno le puede levantar las manos, al fin. Para mí no fue así. Yo llegué cansado, hermano, porque el hecho de aplicar o de cambiarse de residencia implica muchas cosas. Tú no descansas muchos días. Yo no había descansado, creo que ya como 15 días no había dormido bien, que una horita. Al menos las dos o tres últimas noches no había dormido nada. Pasé, como te digo, preocupado, ¿no? Por todo lo que había que hacer, los pendientes. No todo estaba alineado como se pensaba. Había que dejar postergar cosas y todo eso me quitó el sueño. Entonces yo llegué a este país cansado, ¿no? No había dormido ni siquiera en el avión. Llego y ya estoy afuera del aeropuerto. ¿Y ahora? Ya. Llegué, me acuerdo que eran las 6:30 de la mañana. 6:30 de la mañana. Vamos a desayunar con mi hermana. Y también mi hijo fue beneficiario de esa avenida. También le dieron la residencia. Entonces vamos con mi hijo y mi otra hermana que nos acompañaba. No había dónde desayunar. No había por aquí unos agachaditos como en Ecuador. Un boloncito. O un morochito, ¿no? Con unas empanaditas. Nada, hermano. Vamos a hacer tiempo, esperemos un ratito. Hasta eso veamos un transporte que nos lleve desde Miami, porque yo llegué a Miami, y que nos traiga a Orlando. Bueno, pues esperamos un tiempo. Eso era un sol, una desesperación que me encontraba. Yo decía, ¿pero qué hago aquí? O sea, yo me encontraba solo.
ya no estaba con mi gente, ya no estaba en mi ciudad, ya no podía manejar las cosas que yo pensaba que podía manejar allá, como allá en Ecuador. Digamos, dónde ir a comer o dónde acostarme, dónde llegar. Uf, era muy desesperante, en realidad no estaba tan animado. Por un lado. Por otro lado, la ciudad como en sí, yo no le vi tan lindo, no le veía nada bonito. Miami, nada bonito, salía a las calles, nada bonito, le veía todo feo. No es como se cuenta, o sea, yo en lo personal, te digo personalmente, no es como se cuenta o como se miran en las películas o en las fotografías. Para mí era una ciudad fea, desorganizada, sucia, la gente inculta, perdón decir así, ¿no? Pero yo miraba todo eso y haber llegado así, yo me sentía incómodo, ¿no? Eso fue mi primera impresión de los Estados Unidos. ¿Dónde vamos a comer? No puedo decir aquí el restaurante, pero es un restaurante famoso. Llegamos ahí, hermano, no me pasaba ni un bocado, hermano, porque no sabía. Pidieron un desayuno, pero no sabía desayuno, no sé a qué sabía, hermano, pero no me pasaba ni la comida, hermano. Sí fue muy, muy difícil para mí al inicio, desde el primer día. ¿Y cómo fue eso de encontrar trabajo y empezar a generar ingresos? Porque no puedes llegar y estar así nomás. ¿Cómo fue eso? El primer día, los primeros días tú no puedes hacer nada. Llegamos a Orlando. Mi primer viaje manejando fue desde Miami a Orlando. Tuve que conducir después, como te dije, de haber tenido 3 noches sin haber dormido, todavía manejando en ese camino largo. Hermano, no había... qué desesperación, hermano. Ya se me cerraban los ojos y dale. Las demás personas, mi hijo, durmiendo. Yo, ay, ¿qué me habría? Pero llegamos, hermano, eso fue bonito. Ahí fue la parte que me alivió, ver la carita de mi papi y de mi mami esperándome ahí en la puerta. Ah, qué bonito. Eso fue una sensación porque no les había visto de esa manera de muchos años. Qué sensación tan hermosa. Yo lo que hice es abrazarles, ¿no? Les abracé y lloramos y agradecimos a Dios porque llegamos al fin. Eso fue que me calmó a mí esa desesperación, esa angustia. Y nos recibió con un plato de comida al mediodía. El platito de comida que nos tenía listo mi mami, mi papi con su manera de ayudarnos, de servirnos. Fue muy bonito, fue muy emotivo y nos sentamos y ahí sí empezamos a conversar. Y ahí pues pasó eso. Y ahora ¿cómo se empieza a trabajar acá? Pues ¿qué se hace? Uno tiene que esperar un tiempo hasta que le llegue el denominado Social Security, el número de seguro social, que es el que te avalida para poder trabajar. Sin ese número tú no puedes trabajar. Hay que sacar el ID, es como decir la cédula en Ecuador. La licencia. O la licencia también de conducir, que también va junto, es lo mismo. Y pues había que hacer todo ese trámite prácticamente un mes. Un mes fue lo que se demoró en todos esos trámites. Y hasta tener ese número uno no puede aplicar a ningún trabajo. Cuando ya llegó eso, empecé a aplicar a los trabajos. Y mire, ¿qué es usted? Mire, yo soy licenciado en esto, también soy ingeniero en esto, también soy tecnólogo en esto, también. A ver, mándeme aquí le dicen su... registro. Licencia. Su resumen le dicen acá. El currículum. El currículum que decimos en Ecuador. Mándeme su resumen. Mando el resumen. Pero aquí dice, ¿dónde tiene la experiencia? Digo, en mi país. Y también en este otro país. No, dice, no sirve nada de eso. Lo siento mucho, no podemos. Usted tiene que tener experiencia aquí en Estados Unidos. Ahí me di cuenta que acá no soy nada. Aquí el médico no es médico, el odontólogo no es odontólogo, el ingeniero no, aquí uno no es nada. Aquí uno tiene que empezar de cero. Y esa es otra cosa que me estrellé contra el piso y ahora no me tocaba nada más que otra y empezar de donde
de algún lugar que me den trabajo porque yo necesitaba progresar. Hermano, qué duro fue eso. Y ahí apliqué a un lugar más sencillo. Esto fue una empacadora de legumbres. Se empacaba, por ejemplo, los hongos, se empacaba las frutas y se metían en estos envases de plástico y pasaba ahí, y otro pesaba. Eso lo hacen en un congelador, ¿no? En un congelador uno tenía que ir, pero tapado todito así. ¿Cómo estar en Riobamba? No, en Riobamba no es nada, hermano. No. Tú estabas en Riobamba y todavía el congelador más. Hermano, pasé ahí. Ahí pasé, pues ahí me inicié y ahí vi que, fíjate que había mucha gente que eran médicos, odontólogos trabajando junto a mí ahí. O sea, y ellos decían, lloraban, ¿no? Y decían, ¿para qué vine acá? Pero ellos se mantenían porque acá se gana mucho mejor, pues, ¿no? Y así inicié, hermano, hasta que te conocí. Hasta que yo había aplicado para ir a trabajar en el aeropuerto para una aerolínea, Delta, pero todavía estaba esperando, estaba en el proceso, y cuando me llamaron ellos, me dijeron, mire, ¿sabe qué, José? Usted ha sido calificado para que trabaje con nosotros, pero necesitamos que pase unos cursos y la entrevista y unos cursos, y después de eso sí firma con nosotros el contrato. Y ahí empecé a mejorar un poco mi situación acá, laboral, y a trabajar de nuevo en algo que no sabía. Nunca había empacado comida, nunca había limpiado, porque también me tocó limpiar. Nunca había trabajado en lo que son aviones, jamás supe eso, solamente los miraba, pero me tocó volver a empezar. Me tocó meterme en cursos que ellos mismos me proporcionaban, y así es como salí adelante. Y ya luego, ahí ya te vi viajando por muchos países, conociendo muchos lugares. Sí, mira, sabes que eso fue un sueño cumplido, uno de los retos que uno siempre, yo creo que todo el mundo dice, yo quisiera viajar para acá, quisiera conocer allá, quisiera ir por acá. Uno dice, ¿no? Pero de ahí a que se lo haga es muy difícil. Primeramente el factor económico, ¿no? Segundo, el tiempo, tú tienes que trabajar. Pero el hecho de haber entrado a trabajar en el aeropuerto con esta aerolínea Delta, a mí me dio un beneficio muy importante. El beneficio era que tenía vuelos prácticamente gratis. Lo único que me cobraban era un impuesto, un tax, que es eso aquí en Estados Unidos uno no puede evadir. El tax aeroportuario, ¿no? Es el tax aeroportuario. Entonces, por ejemplo, yo decidí, yo no sabía exactamente, a mí me decían, tú puedes viajar a donde tú quieras. ¿Y ahora cómo se hace esto? Bueno, me explicaron más o menos y decidí irme a Ecuador primero. Así que me fui a Ecuador, dicho y hecho, solamente, bueno, la tasa de Ecuador es en realidad aeroportuaria era $100, era lo más caro que había. Pero cuando me fui a Japón costaba $20, imagínate la diferencia. Y así, en otros lugares me cobraban $5 la tasa aeroportuaria. Y pude conocer así, me fui, por ejemplo, a Japón, China, conocí una de las maravillas más grandes del mundo, que es esta de la muralla china. Estuve ahí, bueno, Japón, las Filipinas, conocí el norte de Filipinas. O sea, llegué a Manila, pero de ahí recorrí en partes de avión, partes en bus y partes en embarcaciones, en buques, hasta llegar a un lugar que se llama Palawan. Qué hermoso lugar. Yo digo, si algún día quisiera regresar a vacacionar un buen tiempo, que sé yo, unos 2-3 meses, yo llegaría a Palawan. Hermoso lugar, muy bonito. Recomendado 100%. Y de ahí viajé a muchos países, sí. Tú me veías ahí publicar, ahora estoy por acá, mira. Y bueno, pude viajar, conocer países que viví en mis sueños. Yo decía, algún día quiero llegar. Por ejemplo, un día distribuyeron un viaje a un grupo de chicos, de músicos. Distribuyeron un viaje para un congreso de músicos en Guatemala.
Entonces, dentro de ese grupo yo pensé que también estaba seleccionado, porque yo me creí que era uno de los músicos. Y se iban un grupo, ¿no? O sea, esta institución les pagaba a ellos. Entonces yo estaba seguro, yo también me voy. Yo ya estaba disque haciendo maletas. Eso te digo cuando yo tenía unos 20 años más o menos. Entonces, cuando dice tal persona, listo, prepare su pasaporte y sus maletas. Tal persona, a todos nombraron y menos me nombraron a mí. Guatemala. Y yo te prometo que se me desmoronó. O sea, yo dije, no, ya no quiero saber. O sea, me bajaron te bajaron del avión. Del avión prácticamente. Hermano, entonces yo esta vez que pude dije, ahora sí me voy a Guatemala cuantas veces yo quiero. Y fui hermano, conocí muchos lugares que yo creo que ni ellos conocieron y pude hablar con mucha gente que tal vez ellos no pudieron. Pero bueno, me quedo un poco triste al verme desplazado en ese tiempo, ¿no? Pero ahora con esta oportunidad pude conocer este país, Guatemala. No son países que uno puede decir, wow, o sea, que es un sueño, sino que era más por el grupo que tenía que llegar. Luego fui a El Salvador y así Costa Rica, todos esos países de América Central. Estuve por ahí, sí. ¿Tú tienes algún momento difícil que recuerdes o que te haya marcado acá? Bueno. Sí, en esta parte, sí, gracias por preguntar. Sí, yo tengo un momento muy difícil, muy complicado que yo pasé. Este momento fue en la época del COVID, en el 2020. Bueno, se cerraron los aeropuertos. Como yo estaba trabajando ahí, se cerró, la aerolínea dejó de funcionar. Bueno, gracias a Dios, uno pensaba que 1 mes o 2 meses ya iba a pasar todo. Eso es lo que se decía, no, ya pasa esto rápido y nuevamente iniciamos. Pero lo cierto es que la aerolínea cerró sus puertas y nosotros teníamos que ir a la casa. Pero todavía había unos vuelos pendientes y yo dije, me voy a Ecuador. Voy a aprovechar en Ecuador y me quedo allá. Entonces sucede que llego, pues dije, aquí voy a estar tranquilo, esperando que todo pase hasta que se solucione el asunto del COVID. Y nada, pues. Y resulta que, para resumirte un poco de esto, me contagié de COVID. ¿Pero viajaste a Ecuador? Sí, yo viajé, sí logré llegar a Ecuador. O sea, tú estuviste la pandemia en Ecuador. Los primeros meses. Cuando estábamos recluidos. Sí, claro, cuando estábamos, ya casi no había vuelos. Entonces, claro, ya casi no había vuelos, sin embargo yo logré salir, dije, como ya de pasar, yo puedo regresar ya después, no hay problema. Entonces llegué a Ecuador, y entre tantas cosas que hice, bueno, yo dije que me cuidaba, trataba de no estar con gente, incluso había contratado un carro que sea solamente para mí. Este carro me llevaba donde yo quería, pero solamente de lejos me atendían las personas. La idea era no contagiarse. Y con el famoso ¿cómo se llama? La mascarilla y tantas cosas que uno se ponía, los guantes, el alcohol, supuestamente. Pero yo no sé en qué momento me contagié. Estuve contagiado en Ecuador. Y bueno, las cosas se empezaron a poner de mal en peor, y empecé a toser, y no me pasaba. Bueno, con las justas dije, me regreso, y ya no había vuelos a Orlando, entonces solamente había un vuelo que llegaba a Miami. Entonces alcanzamos, porque estaba con mi hijo también, alcanzamos a llegar a Miami, pero yo ya muy contagiado. Ahora, dentro de todo esto, yo tengo que decirte, yo creo mucho en lo que Dios puede hacer con tu vida. Cuando Dios te dice hasta aquí, Dios prácticamente no te da chance de seguir más. O sea, ya es tu hora llegado y se acabó. Pero cuando no, o sea, las cosas empiezan a suceder de una manera extraordinaria. Yo ya venía contagiado.
Y en ese tiempo, cuando tú te contagiabas, primeramente te medían la temperatura. Y yo llevaba ya volado en fiebre. Y me ponen la temperatura. Y para el que estaba ahí en la temperatura salió perfecto. Pase, me hicieron pasar. No dejaban entrar a todo el mundo al aeropuerto. Y pasé, yo iba tosiendo, pero tosí, hermano, como no te digo. Entonces, en el avión yo tenía un asiento regular, un asiento económico. Y cuando nos llaman la que tiene ahí, la chica esa que atienden ahí en el counter, ella llama y dice, señor José, porque aquí me dicen José, señor José Hernán, ¿puede acercarse un momento para acá? Y vamos con mi hijo. Dice, mire, ¿sabe qué? Nosotros le estamos dando una prioridad a ustedes. Ustedes van a volar en asientos de primera fila, de primera clase. Entonces, dentro de lo que yo ya me sentía mal, necesitaba primera clase para ir más cómodo. Desde ahí ya las cosas iban cambiando. Dios iba amoldando a esta triste realidad. Me iba dando la comodidad. Logré llegar acá a Estados Unidos, muy enfermo. Entré a la casa a hacer mi cuarentena, pero iba de mal en peor, hermano, de mal en peor, y cada día tosía peor. Creo que pasé unos 5 días en cama. Ya nada era igual, la comida ya no entraba, ya era muy difícil para mí estar así, de esa manera. Lo cierto es que una noche tosí tan fuerte, que empecé a botar sangre. Me salía sangre y cuando me miden la saturación del oxígeno me faltaba mucho, estaba desaturando. No hicieron más que llamar por teléfono a la ambulancia, a 911. Vino la ambulancia y me aplicaron el oxígeno y fue como que empecé a respirar de nuevo y ahí dejé de toser incluso. Y me llevaron para el hospital. El momento más difícil fue cuando empecé ahí. Pasé 3 meses hospitalizado con este problema de COVID. Se me había hecho fibrosis los pulmones. Me había dado fibrosis pulmonar. Los 2 pulmones, en otras palabras, se volvieron piedra. No hacían la función de extraer, de bombear, de sacar el aire y de hacer la función de los pulmones. O sea, dejaron de funcionar. En esos 3 meses prácticamente había perdido el funcionamiento como un 70%. Me aplicaban unas cánulas especiales, y yo no sé, yo te voy a pasar las fotos para que tú puedas mostrarles. Unas cánulas especiales para que yo pueda respirar, y esto era peor, era de mal en peor. El médico me dijo, no, esto ya no es recuperable, esto se acabó. La única manera que usted tiene para que usted esté bien, o la única solución que usted tiene es el trasplante de pulmones. Y yo no podía creer que esto me estaba pasando. Fíjate que yo me creía una persona saludable. Yo iba al gimnasio, tenía buen cuerpo, buena agilidad, tenía buena salud, me alimentaba bien, pero de repente me sentía un inválido. Entonces la única posibilidad que me dieron era trasplante de pulmones. Y es más, para que usted sea trasplantado de los pulmones, usted debe pasar alrededor de 65 pruebas físicas que a uno le hacen, a ver si calificaba para un trasplante de pulmones. Y entrar en una lista, ¿no? Y después de eso, de calificar, ahí sí entras a una lista de espera, a ver qué pulmón es compatible contigo. Entonces tienen que ser compatibles en tamaño, en sangre y en algunas otras cuestiones más.
Pero todo Tengo esto... entendido que a ti te dieron un pulmón de una mujer, ¿no? Por eso también... Por eso cambió los genes de actitud. Es una broma. No, eso es una broma. La verdad es que uno no sabe qué pulmones te dieron. O sea, tú estás con unos pulmones puestos, pero no sabes de quién es, de qué persona. Nunca te dicen quién es, nunca te dicen. Bueno, el asunto es que solamente te dicen cuando... lo que a mí me dijeron, te voy a decir lo que a mí me dijeron. Sabes que esos pulmones es de una persona joven, muy joven. No sé qué edad, no sé quién es, no sé la familia quiénes son. Me dieron la oportunidad de escribir una carta para la familia. En esa carta yo agradecí. Les dije que gracias por la oportunidad de darme para vivir. Sé que han sufrido muchos por la pérdida de este familiar, porque obviamente tú sabes, es de alguna persona que falleció. Y bueno, la oportunidad de volver a vivir es la que yo te quiero contar. Mira, viví una etapa porque el trasplante se demoró 1 año 3 meses de espera. O sea, en total, desde el inicio, desde el primer día que ingresé al hospital a ser hospitalizado, 1 año 3 meses. Vivir 1 año 3 meses sin poder respirar, solamente dependiendo de oxígeno las 24 horas, es una cosa muy complicada, muy difícil. Al menos en el estado que yo estaba, con el 70%, y eso iba sumando. Cada día era peor. Cada día tenían que subirme los niveles para que yo pueda tener oxígeno. Era terrible, hermano. Si yo levantaba una mano, desaturaba horrible y me desesperaba yo. Tenía que ingresar el aire y ya no entraba el aire. Te daba cansancio. Me daba cansancio. O sea, solamente levantar el brazo tú ya necesitas oxígeno. Solamente hablar necesitas oxígeno. Fíjate que yo soy, tú sabes, músico. Yo quería tocar la guitarra, no tenía ni fuerzas para tocar. Quería tocar el piano, no tenía ni fuerza. ¿Sabes qué hice? Pude cantar una canción. Se llama Creo en ti. En ese momento que yo estaba así. Sería bueno compartir. Se llama Creo en ti. Hice un feat con mi hijo. Yo estoy dando gracias a Dios en ese momento por la oportunidad de hasta ahí poder tener vida y de creer en Él. Yo creía siempre que Dios iba a darme una oportunidad más de vivir. Creo que la esperanza en Dios jamás debe morir. Jamás, cuando uno tiene fe en Dios, uno tiene la certeza de que algo va a pasar, que algo bueno te va a pasar. Yo tuve esa certeza, yo tuve esa seguridad. Y bueno, en ese año 3 meses, como te decía, fíjate que yo ya no podía ni caminar por mí mismo. Tenían que llevarme en una silla de ruedas. Ese era mi medio de locomoción. Las citas médicas eran constantes, pasando un día a veces, y era una situación muy, muy difícil. El hecho de, por ejemplo, ir al baño era una cosa muy difícil. Uno mismo no se podía bañar, tenía que depender a veces de 2 o 3 personas para que me puedan duchar. Era muy difícil, muy difícil. Hacer las necesidades, hermano. Se te va el oxígeno. No se podía, una cosa muy, muy difícil. Pero Dios estaba en medio de todo eso. Dios estaba en medio de todo eso, me estaba ayudando, me estaba motivando y tenía las fuerzas para luchar, para seguir adelante. Esto yo creo que no solo te afecta a ti, afecta a todos los que te rodean. Yo creo que también debió haber pasado momentos difíciles tu hijo, tu esposa, tu familia, todo lo que te rodean. No solo verte el sufrir, sino el sentir también de cómo te ves, ¿verdad? Sí. Yo creo que eso afecta también. Mira, la parte más dura, más sensible es la familia. Uno se siente morir, uno se siente alejarse de este mundo. Cada día era como un reto, o cada día era como, ¿qué va a pasar hoy día? ¿Qué va a suceder? Prácticamente todos los días yo vivía despidiéndome de mi familia. Y cada día que tocaba una mano de mi familia, era sentirlos y decir por última vez adiós.
dentro de mí, ¿no? Dentro de mí. Y ver cómo ellos sufrían. Yo te hablo, por ejemplo, por mi mami, por mi papi, por mis hermanas, mis hermanos, mi hijo en especial. Fue tan duro. Me acuerdo un día que yo estaba hospitalizado, yo estaba muy mal. Yo creo que ya estaba... Y mi hijo me agarra así de la mano. Papito, dice, así me agarraba así de esta posición. Papito, no me dejes, papito, por favor, no me dejes. Me decía él. Y amigo, no, aquí estoy, le decía así, pero se nos iban las lágrimas. Y cada día él quería estar conmigo más tiempo. Y ya llegaban las horas de visita de que se vayan las visitas del hospital. Ventajosamente aquí si te dejan hasta al último, que creo que eran las 10 de la noche. Y a mi hijo le dejaban hasta las 12. Y él no se quería ir porque quería estar a mi lado. Pero esos ánimos me gustaba, ¿verdad? Porque eso me animaba a mí a luchar más, a sacar fuerzas de donde no tenía y que solamente Dios me las pudo dar. Esa fue la parte más sensible que se puede sentir y por las cuales yo decía a Dios, dame esta oportunidad de vivir una vez más y perdóname todas las cosas malas que yo pude haber hecho, que yo pude haber dicho. Y es algo que yo llevo hasta ahora. Mira, cada día que yo amanezco, hago esto, mira. Esto hago todos los días, mi esposa es testigo. Digo, gracias Dios por permitirme respirar, porque yo no podía. 1 año, 3 meses no podía hacer eso. No podía hacer esto. Mira, ahora trasplantado los pulmones, soy una persona normal, tú me ves. Y ya después de trasplante hemos tenido más oportunidades de vernos, de conversar, de hacer tantas cosas chéveres y tú me ves normal. Si yo no te cuento a ti, tú ni siquiera supieras que, claro, que estuve trasplantado. Eso... Bueno, yo te felicito más que todo porque muchas personas tal vez no tienen esa fuerza y se dejan derrumbar por la enfermedad, y a veces la enfermedad también tiene mucho que ver con la fuerza de voluntad de uno mismo, ¿verdad? Y esas ganas de querer salir de ese hueco donde uno se encuentra. Para cambiar el tema, ya estamos casi llegando a la parte final del podcast. Hay muchos mitos y realidades aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Crees tú que Estados Unidos es difícil? Ya. Bueno, yo te puedo decir lo siguiente con respecto a esta parte, porque yo he hablado con mucha gente que sí les he encontrado que se les ha hecho muy difícil. Una de las cosas más difíciles es encontrarse solo, ¿no? Pero el que sabe superar la soledad, el que logra vencer la soledad, le va muy bien, le va muy bien. No fue mi caso. Yo no estuve solo. Gracias a Dios estuve con mi familia, mis papás, mis hermanas, mi hijo, mi esposa. Gracias a Dios estuve con ellos. Y bueno, ese motorcito, ese calorcito familiar hace que tú sigas en tu vida normal. Pero el que está solo es el problema. Esa soledad hace que renuncie. Y las cosas por el hecho mismo de estar solo se les hacen más complicadas. En mi caso yo no te puedo decir que fue difícil, no, para mí fue fácil. La barrera del idioma es una de las cosas que hay que superarlas también, y uno puede superarlas. No es que yo ya sé hablar el 100% inglés, pero he logrado superarlas. Yo ya sé enfrentarme ante cualquier persona, ahora que hago negocios, yo ya sé enfrentarme a los negocios en inglés y lograr mi objetivo en inglés. Por ejemplo, cuando yo entraba a esta aerolínea que te estaba contando, todos los exámenes, los mismos cursos, todos son en inglés. Son cursos incluso gubernamentales, son pruebas gubernamentales que tú tienes que pasarlas todas en inglés. Entonces hay que lograr vencer esas pruebas, esas dificultades que entre comillas uno se las pone.
¿Por qué digo entre comillas? Porque uno puede, uno tiene esa capacidad, uno no tiene que mirar. Cuando uno cree uno dice, no, yo no puedo, olvídate, ya estás que ya fracasado. te pones las trabas. Ya y yo en otro podcast hablaba con un amigo y es cierto, el único rival que tú tienes eres tú mismo. Más nadie. El único rival que tú tienes eres tú mismo. Si tú te enfrentas a ti mismo, lo puedes alcanzar absolutamente todo. El otro mito y realidad que tengo. ¿Tú crees que el emprender en los Estados Unidos es solo para quien tiene dinero? No. Eso es falso. Más bien, es solo un mito. Eso es solo un mito. Ahora, claro que sí. Hay dos cosas que te funcionan, ¿no? Que si tú tuvieras las dos cosas, funcionan de buena manera. O sea, si tú tienes la inteligencia, la capacidad de decir, bueno, quiero esto, pero también tengo la parte económica para producir, ya, chévere, o sea, es un hombre afortunado. Pero si tú no tienes el dinero o el capital, pero si tú tienes la inteligencia, tú también puedes progresar de la nada, puedes llegar a hacer mucho. Eso tenemos muchos ejemplos. Las grandes cadenas nacieron de la nada. Gente que nunca tuvo nada. Claro, hay otros que tuvieron algo y con eso siguieron, pero es mejor cuando uno no tuvo nada. Cuando uno no tiene nada, uno valora las cosas y hace que las cosas funcionen de mejor manera. Esa es mi manera de pensar. Sí, yo siento igual que es un mito. Yo di varios talleres en el año antes de la pandemia con una compañía que daban cursos de marketing. En ese entonces era el boom del marketing e-commerce, que ahora ya eso está súper evolucionado. Y ahí yo daba un taller de cómo hacer dinero sin dinero. Mucha gente que se pone esas trabas, esos tropiezos, porque cree que para emprender uno necesita dinero, y eso es falso, totalmente falso. Una buena idea y una buena estrategia de tu idea hace que eso evolucione. Así. O aprovechar una oportunidad es importante. Cuando se te presenta la oportunidad, tú la aprovechas y supiste hacer bien, encaminar esa oportunidad. Olvídate, te fuiste para adelante. Sí, es que a veces no siempre hay esas oportunidades, uno tiene que salir a buscar esas oportunidades. No te llega a la casa la oportunidad. Exacto, no llega y viene papá, mira. Sí. Tú estás buscando, estás viendo cómo por aquí, a ver esto, y intentemos esto de acá, a ver, pero permíteme, déjeme hacer a mí también. Cuando te das cuenta ya estás bien involucrado, ¿no? Y aprovechaste. Es que ese es el proceso, de hecho en la vida, en el ser humano, ese es el proceso. Tú no te das cuenta cuando ya estás formando parte de eso. Y eso pasa también con las malas influencias, en lo bueno y en lo malo incluso, donde dice que si tú te reúnes con 5 millonarios, tú vas a ser el sexto, pero si tú te reúnes con 5 drogadictos, tú vas a ser el sexto, ¿verdad? Es igual. Entonces, pero tú no te das cuenta cuando ya estás involucrado. Ajá. Para despedirnos, Hernancho, te agradezco muchísimo tu visita. Sé que no va a ser la primera ni la última, todavía hay mucho más por contar. Nuestro programa se quedó corto porque nos alargamos con temas que valían recalcar de nuestras historias. ¿Qué mensaje nos dejas tú para nosotros como migrantes, como emprendedores y como no emprendedores también que queremos emprender? ¿Qué mensaje tú nos dejas? Sí, bueno, gracias una vez más, Israel, por este lindo estudio. Primeramente felicitándote. Y chévere el programa, que espero que llegue a mucha gente que necesite escuchar. Hay muchas cosas que yo puedo decirles, pero una de las cosas principales es que primeramente hay que confiar en Dios. Definitivamente es mi manera de pensar y de creer. Cuando uno confía en Dios, uno puede alcanzar las metas de mejor manera. Después de confiar en Dios, confiarse también en uno mismo, en los proyectos que uno tiene y no importa, vamos a seguir adelante. Caí una vez, otra vez me levanto y voy a seguir. Esta no me fue bien, pero otra vez. Cuando te das cuenta, tú tienes un nivel, un estatus ya diferente, hablando en la parte económica y en la parte social inclusive. Eso es lo que yo les puedo decir y pues vamos adelante, hay que seguir adelante, no desmayes. Obviamente, si tú saliste de algo tan difícil,
es mucho más fácil salir de problemas pequeñitos, de que tal vez te quedaste sin trabajo o que se te dañó el carro. Son cosas que se los puede solucionar así. No tan así, pero sí, literalmente hablando, ¿no? Así es. Gracias, Hernán, gracias a ustedes también. No se pierdan nuestros siguientes capítulos, que tenemos muchos más invitados, muchas más historias, muchas más anécdotas. Así que no olvides de seguirnos en nuestras cuentas. ¿Cómo te pueden seguir, Hernán, en tu cuenta? Joe Calle, perdón, Johe Carrasco. Eso está en Instagram y en Facebook también. Perfecto. No olviden seguirnos. Así que estamos aquí porque somos nacidos para empezar de nuevo. Gracias.